¿El petróleo vuelve a estar de moda después de unos años que era casi maldito? Hablamos con José Ignacio Sanz, Country Chair de Total Energies en España y CEO de la actividad de comercialización de electricidad y gas. Ingeniero industrial con más de 2 décadas de trayectoria internacional, ha liderado filiales en India, Estados Unidos y Bélgica. Actualmente dirige la estrategia nacional aportando una sólida experiencia técnica y una visión global del sector energético. Bienvenido, José Ignacio. Buenos días, Iñaki. Nos encanta poder charlar con un directivo como tú, español, que ha estado gran parte de su trayectoria expatriado. Es decir, que te ha tocado pues siempre vinculado a una grandísima multinacional como Total Energies, una multinacional francesa con posiciones en todo el mundo. Te ha tocado pues estar fuera de tu país y siempre en posiciones directivas. Muy joven empezaste a trabajar fuera de España y en esa multinacional. ¿Cómo ha cambiado desde que tú empezaste con tu trabajo los requerimientos para ser directivo? ¿Has visto que ha cambiado, que ha variado y que se necesitan unas cosas que antes no se necesitaban? Bueno, es una buena pregunta para empezar. Para ser un buen directivo en una multinacional hay varios elementos y yo creo que no han cambiado tanto. Por más que ahora haya herramientas que faciliten la labor, yo creo que si vamos al root cause, a la causa raíz interior de qué tiene que tener un directivo tiene que tener una buena formación, un directivo tiene que tener apertura de espíritu, sobre todo si trabajas en multinacionales y trabajas con diferentes entornos, con diferentes países, tienes que aceptar que en otros sitios las cosas se pueden hacer diferentes. Tienes que, para ser directivo, para mí, saber idiomas, fundamental. Y un último elemento es que tienes que saber dirigir equipos. Al final, para mí, eso es de lo más importante. Has citado pues algunos elementos que son transversales para cualquier sector, pero en concreto en el sector de la energía, ¿hace falta ser un experto? ¿Hace falta tener una hiperespecialización? Yo creo que como en cada sector, un alto directivo tiene que haber pasado un tiempo en las trincheras. Tienes que saber de qué hablas. Yo cuando empecé a trabajar en exploración y producción de petróleo, que es uno de los temas de hoy, estuve una temporada haciendo proyectos técnicos de desarrollo petrolero, calcular pozos, redes de colección, centros de tratamiento de gas ácido. Hay que saber de qué se habla. Después, una vez que ya has estado en las trincheras y sabes cómo funciona, eso te da mucha más flexibilidad. Y te da mucha más flexibilidad para abordar otros temas de la energía que pueden ser diferentes. Yo después del petróleo he trabajado en renovables, ya no he diseñado proyectos de renovables, pero cuando has tenido una experiencia un poco, como decía yo, en las trincheras y te has manchado la mano, sabes dónde hay que mirar, sabes en quién te tienes que apoyar para poder entender las cosas. Entonces, al final un directivo tiene que ser generalista, pero es importante haber tenido, para mí, un conocimiento directo. En las décadas de carrera que llevas vinculado a la energía, ¿has visto cómo ha cambiado la visión y la perspectiva alrededor de las fuentes de la energía y en concreto del petróleo? Si echas la vista atrás, 10 últimos años, 20 últimos años, 30 últimos años, ¿cómo te sorprende que hayamos pasado de tener una visión determinada sobre esa fuente de energía a otra? Para empezar, cuando he dicho en tus décadas de experiencia, me he sentido muy viejo. Pero bueno, mira, en el mundo de la energía las cosas siempre son cíclicas y en cuanto a las fuentes de energía también hay ciertas modas. Nosotros trabajamos en un sector que siempre mira a largo plazo, no tanto las coyunturas. No miramos a 5 años, miramos a 15, 20, 50 años. Porque las inversiones que tenemos que hacer son muy importantes. El petróleo fue la fuente de energía del siglo XX.
el petróleo sigue siendo importante hoy. Nunca ha dejado de ser importante. Hace unos años se empezó a hablar del cambio climático, se empezó a hablar de la transición energética. Nosotros tuvimos nuestra propia reflexión, porque nosotros tradicionalmente éramos un major oil and gas, un major de petróleo y de gas, una de las 5 grandes petroleras del mundo. Pero la reflexión que tuvimos es que nosotros somos una empresa que suministra energía a los clientes al final. Esa energía hasta entonces era petróleo y gas, pero tenemos que proyectar la mirada al futuro. ¿Qué va a deparar el futuro en cuanto a fuentes de energía? Había una demanda de la sociedad de diversificar. Había una demanda de la sociedad de trabajar con energías limpias y nosotros hicimos nuestro propio análisis y estamos convencidos que igual que el petróleo fue la energía del siglo XX, la electricidad será la energía del siglo XXI. Eso no significa que el petróleo no deje de ser importante. Comentaba antes, mientras tomábamos un café, que en Europa tenemos una visión muy europea de la energía. Estamos acostumbrados a llegar a casa por la noche, encender la luz, darle al microondas, pero hay muchos sitios del mundo donde no es que no tengan energía limpia, no tienen energía. Yo contaba alguna experiencia que he tenido en la India de gente que no tiene acceso a la energía en su casa. Y esa gente al final lo que quiere es energía como sea, cualquier tipo de energía. Y si contamina más o si contamina menos, pues la realidad es que allí les importa menos. Esa gente necesita petróleo. Creemos que esa gente necesita gas. Se habla mucho del petróleo y poco del gas, y yo creo que el gas está empezando a jugar y va a jugar un papel muy importante en la transición energética, porque es una forma de energía fácilmente transportable, que contamina mucho menos que el carbón. Y en países de los que te hablo, como la India o como China, siguen utilizando muchísimo carbón. Entonces, el petróleo nunca dejó de ser importante, puede que no estuviera de moda, siempre ha estado ahí y siempre seguirá, pero nosotros estamos convencidos que va a haber una evolución en los próximos años y en las próximas décadas para electrificar. ¿Con qué edad saliste de España expatriado? Yo he salido de España expatriado 2 veces. La primera vez, con 25 años, fue mi primer trabajo. Me fui al Reino Unido y estuve 3 años y luego me volví a ir en el año 2005 y he estado 20 años fuera. Cuéntanos en qué países has estado, para todos los que te están escuchando, pues entiendan que eso ha marcado tu trayectoria y la ha marcado para bien. Desde luego me ha marcado sin duda, y yo creo que me ha dado una de las cosas que decía antes, que es una gran apertura de espíritu. Mi primera expatriación fue corta, 3 años en Inglaterra, en el Reino Unido, pero luego cuando me fui de España ya, iba a decir definitivamente, no, porque ya he vuelto, pero me fui a Houston, estuve 3 años, me fui a Francia, estuve 4 años, me fui a Bolivia, estuve 3 años, me volví a Francia, donde estuve 1 año, estuve en Houston varios años, de Houston me fui a Australia, de Australia me fui a la India, de la India me fui a París, de París me fui a Bélgica, donde estuve los 2 últimos años, y desde el 1 de septiembre estoy aquí. Entonces realmente, salvo en África, he vivido en todos los continentes. Es increíble escuchar la trayectoria de un directivo por el mundo y además pues que lo cuentas con esa tranquilidad y con esa incluso sonrisa, ¿no? ¿Volverías a tomar las mismas decisiones en tu trayectoria? Es algo que nos ocupa en este tipo de espacios, ¿no? Porque queremos inspirar a la gente, ¿no? Es muy fácil mirar hacia atrás ahora y decir, pues hubiera hecho una cosa u otra. Recordamos el mítico discurso de Steve Jobs de unir los puntos y mirar hacia atrás. Si tú miras hacia atrás y unes los puntos de tu trayectoria, increíble, Bolivia, Estados Unidos, Reino Unido, India, Australia, Francia, Bélgica, ¿dan sentido? Yo creo que volvería a tomar las mismas decisiones. Profesionalmente, cuando miro atrás, a pesar de que el tiempo ha volado, ahora cuento lo que he hecho y digo, pues no puede ser, pues si era ayer cuando estaba empezando. Las experiencias que he tenido tan diferentes. Ser director general de una petrolera en Bolivia,
donde solo había 4 y tenías acceso directo y tenías contacto directo con las autoridades. Ser director general de una petrolera en Houston, que es la meca del petróleo, pero al mismo tiempo en el Golfo de México o Golfo de América. Si alguien ha visto la película Deepwater Horizon, que yo la recomiendo, uno se da cuenta de la complejidad que tiene trabajar allí. Luego estás en la India. En la India, con una cultura completamente diferente. Que el primer día que llegas te dices, no digas buenos días a nadie porque tú eres el CEO y el CEO no saluda a nadie. Lo siento, a mí mis padres me enseñaron a ser educado y a dar los buenos días a todo el mundo. Cuando trabajas en culturas tan diferentes y siempre en contacto permanente con la cultura francesa, que es muy particular, eso te da un bagaje que es gratificante personalmente y para mí es muy útil también en tanto que directivo. Un reciente informe explicaba que la vida de los CEOs en activo como CEO se está reduciendo. Es decir, cada vez los CEOs están menos años en las posiciones. Estamos ahora mismo en 7 años de media. Al mismo tiempo, ese informe decía que cada vez más los CEOs vienen de posiciones de dentro de la casa y se ficha menos. ¿Tú eres un ejemplo de lo segundo? ¿Te da miedo lo primero? No me da miedo. Hay una lógica en todo. Nosotros en nuestra empresa, las posiciones de CEO son un tiempo, depende también de las necesidades de la empresa. En Estados Unidos estuve 5 años, en Bolivia estuve 3, depende. Lo que es cierto, y yo creo que es sano, es una pausa al cabo de cierto tiempo de ser CEO. 2 motivos, uno interno y otro externo. El interno es que hay un gran desgaste. Y la gente piensa el CEO es el jefe y vive fenomenal. La responsabilidad que tienes, lo que te llevas a casa. Estás 24 horas y eso tiene un desgaste evidente. Hay otro tipo de desgaste también. Es que cuando eres CEO te acostumbras a que te digan en interno, en tu casa, que eres el más alto, el más guapo, el más inteligente, el mejor. Yo cuando estuve en Bolivia estuve 3 años sin abrir una puerta. Había alguien que me abría una puerta. Y viene bien, de vez en cuando, bajar los pies al suelo. Decir, un momento, yo soy CEO, pero esto es temporal. Yo soy José Ignacio Sanz. Eso es lo que me define. Yo me he criado en mi familia, con mis padres, en Cuenca. Lo de ser CEO es temporal. Y es bueno recordarse eso de vez en cuando, para no cometer errores. José Ignacio, tienes la responsabilidad ahora mismo de una gran compañía en esta geografía, en España, que es Total Energies. Pero te están escuchando alumnos y alumni de la UNIR y amigos de la universidad en todo el mundo. ¿Les podemos contar qué hace Total Energies y cómo está Total Energies en la vida de los que nos están escuchando? Por supuesto. Total Energies es una empresa que proporciona energía. Y como decía antes, hace unos años hubiéramos dicho que éramos un major oil and gas. Nosotros somos una empresa que produce energía, estamos en 120 países. Hay países en los que exploramos y producimos hidrocarburos. Y lo hacemos de una forma responsable. Somos conscientes del problema que hay con el cambio climático. Somos conscientes que hay que dar energía, pero al mismo tiempo hay que contribuir a reducir las emisiones y todos nuestros nuevos proyectos reducen nuestras emisiones y la intensidad energética de nuestros productos. Estamos en otros países refinando y haciendo industria petroquímica. En otros países estamos vendiendo lubricantes, estamos con redes de gasolineras. Y en otros países
sobre todo en los últimos 10 años, y se ha impulsado mucho en los últimos 5 años, estamos produciendo y vendiendo y comercializando electricidad. Y creemos que esta es una parte de nuestra actividad que sin duda va a crecer en el futuro. Y eso es la empresa en el mundo. Y centrándonos un poco en España, tenemos una actividad de venta de lubricantes y estamos trabajando en consolidar y expandir nuestra presencia en la cadena de la electricidad. Vamos a hablar de equipos, porque no se entiende un alto rendimiento empresarial por que haya un líder que tome decisiones. Porque cada vez más las empresas son más planas también, cada vez más las decisiones son más corales y además, pues, cuando más personas participan en las decisiones y en la gestión y el liderazgo, pues el desempeño es mejor y el rendimiento mejor. Esto ya es algo que está absolutamente contrastado. En tu caso, ¿cómo has elegido equipos y cómo has tenido que afrontar decisiones duras que a veces no aciertas con los equipos y tienes que desvincularle de la compañía? Cuando yo llego a un nuevo país, a una nueva filial, los primeros 3 meses los paso observando. Por supuesto, estás metido en el día a día, pero me lo paso observando. Me lo paso observando sobre todo a mi comité de dirección, que es la gente con la que yo realmente voy a trabajar. Para mí es fundamental el equipo. Y hay gente que piensa que no se puede ser la estrella, se puede ser Mbappé o Cristiano Ronaldo y, vale, está muy bien tener un Mbappé o un Cristiano Ronaldo, pero tiene que haber alguien que pare los goles y alguien que le dé balones. El equipo es fundamental. Y una de las cosas en las que yo me fijo en mi comité de dirección es si todos tienen la misma mentalidad. Porque a veces hay algunos que tienen la idea que trabajar en equipo les diluye y les puede perjudicar profesionalmente. Y lo que intentan es destacar por encima de todo. Esa gente no me vale. Y lo que digo yo a todos mis equipos es: trabajemos en equipo, que es como vamos a cambiar las cosas. Trabajemos en equipo. Que nadie intente destacar por encima de los demás, que cada uno haga su trabajo. Y siendo un equipo le va bien a todos. Si alguien intenta destacar mucho, si hay disfuncionalidades en el equipo, la opinión que va a haber del equipo es mala y va a ser mala para todos. Yo he tenido suerte porque en la gran mayoría de equipos con los que he trabajado han entendido el mensaje. Uno de los ejemplos, no voy a decir el país, no quiero que nadie se sienta aludido, pero en una de las filiales a las que llegué estaban en una situación muy crítica. En los últimos años habían perdido cientos de millones de dólares. Y el mensaje que yo tenía es: o le damos la vuelta o cerramos, porque esta situación es insostenible. Entonces yo analicé al equipo de dirección los primeros 3 meses y me di cuenta de 2 cosas. Una, de que eran muy competentes. Técnicamente, profesionalmente, cada uno era un buen profesional. Y 2, que era imposible que trabajaran juntos. Entonces empezamos un programa, y me los llevé a un retiro espiritual a explicarles cómo íbamos a hacer las cosas. Tuvimos un programa de coaching, porque a veces necesitas ayuda externa. Y ese mismo equipo que perdía cientos de millones de dólares, en 2 años han ganado más de 100 millones para la empresa. Se ha dado la vuelta completamente y no ha cambiado el equipo. Lo que ha cambiado radicalmente es la forma de trabajar. Estamos hablando de la función directiva, estamos hablando de herramientas que mejoran la función directiva. ¿Cómo es de complejo complementar tus habilidades? Cuando eres un primer ejecutivo, pues se tiende a pensar que se sabe de todo. Pero incluso pues, cuando ya tienes acumulada pues, mucha experiencia, esa experiencia te lleva también a pensar que lo has vivido casi todo. El momento actual en el que nos encontramos con nuevas fuentes de energía,
nos encontramos con que no hay día en el que las grandes decisiones económicas mundiales se tomen pensando en la energía. Guerras, conflictos, están basados en la energía. ¿Cómo haces para complementar tus conocimientos y cómo tienes esa humildad para decir, yo de esto no sé? Yo recuerdo dos cosas que a lo largo de mi carrera me han dicho. Una es que no se te suba a la cabeza lo de ser CEO. Y eso lo decía antes. Y en mi empresa es algo que está bien porque se rota cada cierto tiempo y tienes que tener siempre los pies en el suelo. Luego hay una frase que me marcó. Durante una época de mi carrera yo fui negociador, negociando grandes contratos de petróleo, de gas, concesiones de petróleo, negociando con gobiernos, negociando con grandes compañías petroleras. Y el primer día mi jefe me dio un consejo que es útil para todo en la vida. Es que tenemos 2 orejas y una boca y hay que usarlos en esa proporción. Hay que escuchar el doble de lo que se habla, pero hay que escuchar. Y hay que saber que hay gente, y yo te lo dije al principio, es bueno haber pasado por las trincheras y saber técnicamente de qué hablas, aunque sea de un tema, porque luego sabes de otros temas qué es lo que no sabes y dónde tienes que acudir. Entonces, para mí esos son los temas fundamentales. ¿Podemos decir que en una multinacional siempre hay un jefe por encima? ¿Podemos decir que en una multinacional siempre pesa mucho el efecto sede, el efecto estar fuera del cuartel general? ¿Cómo lo has vivido? Primero, sí pesa mucho el efecto sede y sí hay jefes encima. Es así. Y hay que saberlo, son las reglas del juego. Y aún así te permite tener una vida profesional, una carrera profesional excelente. Una de las cosas que hace bien mi empresa es que alternas los papeles cuartel general, headquarters, filial. Cuando estás en la filial, eres el CEO y te preguntas por qué no me dejan hacer mi trabajo, por qué se meten tanto. Cuando llegas a la sede, en mi caso a París, primero te bajan al suelo, fácil, y te das cuenta por qué. Una empresa como la nuestra, que está implantada en 120 países, tiene recursos escasos. Hay 2 tipos de recursos escasos. Uno es el capital. Las cantidades que se van a invertir son limitadas. No puedes tener todos los proyectos a la vez en todos lados. Y el otro elemento escaso que tienes es el talento. El talento, tanto técnico como de dirección, es un recurso escaso. Y esas 2 cosas, el capital y el talento, se administran desde la sede central. Es así. Tiene que haber un cierto control. No podemos, yo pido 1.000 millones para un proyecto en Bolivia, mi colega de la India pide 4.000, el otro de Australia pide 10.000. Tiene que haber un cierto orden y todo eso tiene que estar arbitrado por la sede central. Dicho eso, una vez que se ha hecho el arbitraje, la asignación de recursos, la responsabilidad de implementarlo es 100% mía. Ahora, como el término anglosajón que se usa es accountability. Yo soy accountable de lo que pasa en España. Yo tengo mis recursos asignados en coordinación con mi sede central, que al mismo tiempo ayuda mucho. Yo ponía antes el caso de nuestra filial en un país que había perdido cientos de millones. Si no tuviera el apoyo de la sede central, esa empresa había cerrado. Y gracias al músculo de sede central, a la creencia que se podía dar la vuelta, se dio la vuelta, se preservó empleo y se genera riqueza para nuestros accionistas. Como digo, el hecho de tener jefes por encima de tener una sede central, una vez que has entendido que hay unas necesidades de control, de arbitraje, de reporting, porque hay que saber lo que pasa en el mundo, no quita ni un ápice de la accountability, de la responsabilidad que tengo yo por lo que pasa aquí. Estamos haciendo esta entrevista en castellano. Nos van a escuchar personas que hablan español en todo el mundo, pero tú has tenido y trabajas en inglés y trabajas en francés. Al mismo tiempo, cada vez hay más directivos españoles liderando multinacionales en el mundo. Es un ejemplo,
pero tenemos pues en otras compañías, lo estamos viendo en los últimos tiempos, en Nestlé, lo estamos viendo en PayPal, lo estamos viendo en Sanofi, diferentes sectores, energía, tecnología, alimentación, banca. ¿Cómo se ve a los directivos de habla hispana en el mundo anglosajón y en el mundo francés? Yo empecé hace muchos años y la visión ha cambiado. Cuando yo empecé y yo salía, el comentario era, bueno, José Ignacio va a llegar tarde y por la tarde hay que respetar su siesta. Eso lo he oído yo 1000 veces. Y una de las cosas que hago a la hora es que yo soy súper puntual. Y en cualquier empresa que he dirigido, todo el mundo sabe que todas las reuniones empiezan y terminan en hora. Esa era la impresión hace 25 años. Yo creo que ahora ha cambiado y me he encontrado con directivos españoles de otras empresas, incluso en mi empresa. Cuando yo empecé a ir por el mundo, yo era el único español. Ahora ya me he encontrado con varios españoles. Y la percepción ha cambiado. Los españoles somos percibidos como buenos profesionales, muy bien formados, como decía yo antes, abiertos de espíritu, capaces de integrarse en distintas culturas. Claramente la percepción ha cambiado, pero lo que yo veo ahora es que en general los españoles estamos muy bien percibidos, incluso en el mundo anglosajón. Estamos dirigiéndonos a personas que están iniciando su carrera o que quieren dar pasos que mejoren su carrera. ¿Por qué el sector de la energía es un sector a tener en cuenta? Porque hemos pasado de alguna manera a diferentes momentos. Ha habido quizás hace unos años donde incluso pues había compañías, había fundaciones que vetaban el sector de la energía porque consideraban que era un sector no políticamente correcto. ¿Cómo estamos ahora? ¿Es un buen sitio para hacer carrera? Respondiendo a lo que tú decías, más que el sector energético es el sector petrolero que ha tenido mala fama. Y es algo que a mí me molesta profundamente. Yo estaba en una comida familiar con familiares de segundo grado, no de primer grado. No voy a dar más datos. Y una de esas personas me dijo, bueno, tú trabajas en una petrolera y todos los petroleros sois corruptos. Entonces, a mí eso es algo que me molestó profundamente. Profundamente. Yo he hecho gran parte de mi carrera en el sector de petróleo. Yo he estado expuesto a peticiones de corrupción. Nunca nacionales, jamás a nivel de Estado, de comunidades locales que tenían que dar un permiso, que tenían y el alcalde quería. Y la respuesta era cero. Un alcalde vino a verme y me dice, mire, usted necesita un permiso para su proyecto de $1.000 millones. Yo quiero una camioneta que vale 30.000. Y le dije, en términos muy claros, qué podía hacer con su petición. Entonces me dijo que me iba a denunciar a la prensa. Y efectivamente al día siguiente salió Total, en aquella época éramos Total, hoy somos Total Energies, no respeta los derechos de los indígenas. Su CEO, José Ignacio Sanz, mi nombre, salí allí, no respeta los derechos de los indígenas. Eso lo vieron mis hijos, me dijeron, papá, ¿por qué eres tan malo con los indígenas? Entonces les expliqué las realidades de la vida, pero lo que para mí fue muy importante es que yo hablé con mi sede central y les dije, esta es la situación, esto es lo que me han pedido y esta es mi postura. Y voy a dar $0 y si el proyecto se paraliza, se paralizará. Y recibí un 100% de apoyo de mi sede central. No hubo nadie que me dijera, venga, José Ignacio, tomemos el atajo. Nadie. Y al final, la propia comunidad local se dio cuenta que el alcalde era un corrupto y lo echaron.
Hoy en día yo formo parte del comité de ética de Total Energies a nivel mundial. Y nos reunimos físicamente una vez al mes para tratar todos estos temas. Entonces, no he respondido toda la pregunta, pero es que este tema que has tocado de nuestra mala fama es algo que a mí me llega muy dentro, porque yo estoy orgulloso de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Estoy orgulloso de que demos energía. He hablado antes de personas que no tienen acceso a energía. Nosotros llevamos energía y lo hacemos bien de una forma responsable. Estamos controlando, estamos reduciendo nuestras emisiones. Conseguimos, con desarrollos de ingeniería, seguir haciendo proyectos que permitan a la gente tener energía y hacerlo de forma responsable con la sociedad en la que estamos. Entonces, con todo esto, yo creo que la gente ve un poco la pasión que tengo yo por la energía, que es la misma que tengo ahora por la electricidad. Entonces, es una carrera de la energía que te permite, primero, una labor importante, suministrar una necesidad primaria a tus clientes, y profesionalmente es apasionante. Hablamos de proyectos de miles de millones. Yo pongo un ejemplo. El ser humano ha andado por la Luna. Ha habido seres humanos que han andado. El ser humano nunca ha andado a 3.500 metros de profundidad del mar. Nunca. Y a 3.500 metros de profundidad del mar se hacen proyectos para la extracción de hidrocarburos. El nivel de complejidad técnica, el nivel de complejidad de negocio, el nivel de stakeholders con los que tratas, es alucinante. Es alucinante. Profesionalmente, para mí, es de los sectores más apasionantes que hay. Bueno, como ves, yo realmente, podía estar hablando horas. Nos queda muy claro que es un sector con futuro, nos queda muy claro que es un sector atractivo para carreras desde lo técnico, lo financiero, pero también desde el punto de vista de que te gusta que tenga impacto lo que hagas, que te gusta que cambie la vida de las personas para bien. Nos has también inspirado con tu forma de ser, con esa pasión que demuestras después de años de carrera y con ese temple que muchas veces se echa de menos en los primeros espadas de las compañías, esa tranquilidad. Te damos la enhorabuena y estamos seguros que vamos a seguir tus éxitos profesionales. Muchas gracias. Nada, muchas gracias, Iñaki. Ha sido un placer. Y a todos vosotros, a todos los que nos habéis seguido en esta edición de Visión CEO, os animamos a que sigáis con siguientes capítulos en el que hablaremos de los retos de la gestión empresarial, siempre en primera persona y con CEOs, con directivos y directivas de las principales compañías.